Hola, hola amigos, nuevamente me encuentro junto a ustedes para que hablemos acerca de Biblia y teología. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes unas pequeñas meditaciones sobre un tema que es siempre relevante, que lo ha sido desde el origen de la iglesia cristiana, pero también el día de hoy en nuestra época es sumamente necesario. Y este tema es la apologética. ¿Qué significa apologética? ¿Qué entendemos por apologética? Apologética es una palabra que viene de la raíz apología, que implica tomar defensa de algo. Eso es lo que significa, a grosso modo, la apologética. La palabra apologética tiene un contexto bastante singular. Nosotros constantemente, a la hora de enfrentarnos al mundo, el mismo Señor Jesús dice que Él rogaba al Padre que no nos apartase del mundo, sino que nos apartase del mal. Y nosotros como cristianos estamos inmersos en un sistema de pensamiento que ataca continuamente el cristianismo. Y es ahí donde nosotros debemos defender nuestra fe. Primera de Pedro 3:15 es el pasaje lema de esto. Dice así, lo voy a leer. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta apología cristiana tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, presentar defensa con una actitud, con mansedumbre, reverencia. ¿Defensa de qué? De nuestra fe. Pero por otro lado también habla de una acción, no tan solo defender, sino también actuar. Dice, explicar, rebatir toda la razón de nuestra esperanza. Y por eso que el tema de la apologética es necesario. Yo por un tiempo, de manera personal, debo confesar que pensé que la apologética era rebajar el mensaje de Cristo, rebajar el Evangelio a la necedad del hombre no regenerado. Y la verdad, esto estaba bien si yo pensaba que la apología de alguna forma reemplazaba el Evangelio. Pero una de las cosas que Norman Geisler habla muy bien en su libro sobre la apologética es que la apologética no reemplaza nunca el Evangelio, sino que en realidad va previo al Evangelio, es previo al Evangelio, y eso es algo importante. Nadie va a creer en Cristo como Hijo de Dios y en su resurrección de los muertos, si no cree primeramente que existe un Dios y por otro lado cree en los milagros. Entonces, si yo me enfrento a una persona que no cree en estas cosas, para facilitar el camino al mensaje del Evangelio, va a ser necesario que en primer lugar quitemos esas barreras que separan a la persona de Dios. Y para eso es necesario que nosotros podamos responder. El mundo tiene muchas preguntas sobre el mensaje de Cristo. El mundo tiene muchas interrogantes y nosotros tenemos la obligación como cristianos, como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, de responder estas interrogantes. Si nosotros no somos capaces de responder estas interrogantes, es muy probable que nuestra fe también pueda decaer, debido a que ni siquiera nosotros tenemos respuesta a nuestras propias interrogantes, a nuestros propios conflictos frente a la fe. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de su vida de fe ha dudado, y eso es parte de creer en Dios, Esta duda viene producto de nuestra carnalidad, pero el Espíritu Santo ha tocado nuestro ser, nos ha regenerado y hemos podido oír la palabra de Dios por esa fe que viene soberanamente de parte de Él. Y por medio de eso, nosotros hoy podemos abrazar el Evangelio. Pero hay mucha gente que tiene esta barrera puesta y que es necesario que nosotros, de alguna forma, podamos responder. También hay otros pasajes en la Escritura que también nos hablan acerca de la apología, de la importancia de esto. Uno de ellos es Judas, versículo 3, que dice que
debemos contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Y eso también nos insta a nosotros a contender ardientemente. Ardientemente no se refiere a una actitud inadecuada, sino realmente se refiere, complementando con lo que leímos en 1 Pedro, a una pasión, pero una pasión mesurada por el amor y la misericordia para con la otra persona. Entonces, eso es vital para eso. Ahora, existen distintas formas de hacer apología. Recordemos, la apología es la defensa de nuestra fe. Y dentro de la concepción de las apologías, existen diferentes escuelas de apologética. Y esto también es importante que nosotros lo entendamos y lo quiero compartir en este pequeño podcast también. Existen 5, así como por graficarlo de una forma o establecerlo, 5 métodos o 5 escuelas de apología. El primer método es el método clásico, y este método comienza con un enfoque de la teología natural para establecer en primer lugar la existencia de Dios, y luego que esa existencia de Dios ha sido demostrada por este método, comienzan las evidencias históricas de la deidad de Cristo, la confiabilidad de las Escrituras y entre otras cosas. Pero este es básicamente el enfoque. Primero, por medio de la teología natural, utilizando Romanos, por ejemplo, cuando dice que el hombre conoce a Dios, pero o que su eterno poder y deidad se ven manifestadas en las cosas que Dios ha creado, a eso se está refiriendo con la teología natural que está en cada ser humano. Y aprovechándose de eso es que existe este método que parte de la premisa de la existencia de Dios, es en ese reconocimiento de cada persona. Y luego viene la obra de Cristo. Ese es el conocido a grosso modo como el método clásico. Y dentro de este método existen hartos apologistas contemporáneos que igual sería bueno mencionar. Por ejemplo, William Lane Craig, R.C. Sproul, Norman Geisler, que lo mencionamos anteriormente, Stephen Davis y Richard Swinburne. Son apologistas que se atribuyen a la escuela clásica, que sería el primer método apologético que tocaríamos. El segundo método de apología se denomina el método evidencial. Y este método presupone que los milagros no necesariamente validan la existencia de Dios, pero que sí pueden servir como una especie de evidencia de Dios, ¿ya? Ahora bien, este método tiende como a centrarse más que nada en la acumulación de diversos argumentos que son como inductivos, históricos, y otros que llevan acerca de la verdad del cristianismo. Y eso es un poco lo que significa el método evidencial. Busca hartas evidencias distintas en distintas cosas para poder mostrarnos la existencia de Dios y también la obra de Cristo. Personas conocidas dentro de esta escuela evidencialista, podemos encontrar a John W. Montgomery, a Clark Pinnock y Wolfgang Palenberg. Otra escuela, otro método, se le denomina el caso cumulativo, ¿ya? Y este es un argumento que junta varias piezas y las presenta de una manera como una defensa legal, como un abogado lo haría. Un montón arma una historia y finalmente tira toda la carne a la parrilla, para mostrarlo de términos bien sencillos. Uno de los apologistas conocidos por esto es probablemente C.S. Lewis y Stephen Evans. Abrazan, por así decir, este método cumulativo, buscan un montón de evidencia y la tiran a la parrilla. El otro método, que correspondería al cuarto método, se denomina método presuposicional. Y este método argumenta que todos los hechos presuponen lógicamente el Dios de las Escrituras, ¿ya? Y eso es realmente importante. Dice que estos se enfocan en presentar al Dios bíblico y no necesariamente cualquier deidad,
¿ya? Sino que todo argumento va a llevarte al Dios de la Biblia. No necesariamente, como decía, demostrar que hay un Dios o un diseño inteligente en la creación, sino en realidad mostrarnos que la única opción de Dios que existe es el Dios de la Biblia, el Dios cristiano. Estos presuposicionalistas incluiríamos a Cornelius Van Til, a Gordon Clark, a Greg Bastian y a Francis Schaeffer, por ejemplo. Y por último tenemos el método conocido como epistemología reformada. Y son las que defienden esta postura. Dicen que para una persona es razonable creer en las cosas sin la evidencia, ¿ya? Ellos creen o aducen en realidad, que para creer en Dios no se requiere evidencia o argumento que sea racional, sino que en realidad lo que hace es creer que como el ser humano está hecho a imagen de Dios, sí o sí va a llegar al conocimiento de Dios. Quiero leer una cita que dice Clark al respecto. Dice que este tipo de escuela apologética, animará a los incrédulos a ponerse en situaciones donde las personas suelen topar con la creencia de Dios, tratando de despertar en ellos un sentido latente de lo divino. Es decir, ellos, cada uno, así como Juan Calvino decía, que para que el hombre conozca el propósito completo por el cual fue creado, para que pueda conocerse a sí mismo, es necesario que conozca a Dios. De esta idea básicamente surge este método de epistemología reformada. Esos son los 5 métodos, a grosso modo, reunidos en estas escuelas, y que nos van a mostrar distintas maneras de abordar un solo objetivo: sacar paradigmas que las personas tienen hoy en día y que también quizá muchos cristianos que están comenzando su vida de fe tienen, y que necesitan ser develados. Todo para luego de quitar estas barreras, presentar el maravilloso evangelio del Señor Jesucristo. Ese mensaje maravilloso que solamente nos habla de Dios hecho carne, que se entregó a sí mismo a una cruz para salvar al pecador. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad.